culturales, y la Corte observa que la comunidad, estas comunidades indígenas desposeídas de su territorio ancestral, debido a las condiciones de miseria, no tenían acceso a agua potable, acceso sanitario, educación, entre otros, y va a observar lo que corresponde al Protocolo de San Salvador, derecho a la salud, artículo 11, derecho a un medio ambiente sano, artículo 12, derecho a la alimentación, 13, derecho a la educación y 14, derecho a los beneficios de la cultura. Con todo este cúmulo, cúmulo de derechos que la Corte los está viendo para interpretar el concepto de vida en el artículo 4 de la Convención Americana, para darle contenido. Y es así como la Corte, y solamente con esto concluyo, va a encontrar que en el caso Saguayamaxa versus Paraguay, la Corte había generado un estándar en el cual el Estado sería responsable por estas condiciones de miseria de la comunidad al momento de haber tenido conocimiento, el Estado, sobre la existencia de una situación de riesgo real e inminente de la comunidad, de lo que estaban viviendo, y que habían varias personas que habían muerto por estas condiciones de miseria, y no haber actuado al respecto. En el caso Saguayamaxa se le atribuye al Estado responsabilidad por esa falta de actuar frente a ese riesgo inminente. No obstante, en un caso reciente, el año pasado, Xamocasec, también en Paraguay, el Estado sí había hecho algunas actuaciones para darles ciertos suministros o ayuda humanitaria a la comunidad Xamocasec. No obstante, la Corte analiza cuáles son estos suministros y ve que estos no son suficientes para superar la situación en la que se encontraba, las situaciones de miseria en la que se encontraban las comunidades indígenas, y hace un análisis muy pormenorizado de lo que es, inclusive tomando las disposiciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general número 14, para observar cuáles son ciertos estándares de alimentación, agua y para dar contenido a vida digna, y ver si el Estado los había garantizado o no, y encuentra que el Estado no los garantizó y el Estado se hace responsable de no dar este derecho a la vida digna. Finalmente, como el tiempo se me ha acabado, referir que la Corte, como les mencioné en un principio, se ha pronunciado también a otros derechos con alcance extensivo, como es lo que es el derecho a la niñez, a la lengua, derechos políticos y también la discriminación. Y por último señalar que en lo que se refiere a reparación integral, también la Corte ha hecho un análisis específico en los casos de pueblos indígenas, al otorgar sobre todo dos tipos de reparaciones que dijéramos que tienen esta perspectiva. Una de ellas son crear o ordenarle al Estado la creación de programas sociales de salud, vivienda, agua, etcétera, y también la creación de fondos de desarrollo para la comunidad. También en lo que tiene que ver con medidas de satisfacción, la Corte ha ordenado la traducción y difusión en lengua indígena de lo que es la sentencia y de sus derechos, y bueno, otras medidas de garantías de no repetición que alcanzan también la perspectiva indígena. Con esto sería un análisis muy breve, pero agradezco por su atención. Muchas gracias al doctor Calderón por su intervención. A continuación damos la palabra al doctor Rodrigo Villagra Carrión, quien nos hablará sobre la experiencia de Naciones Unidas. Él es abogado de la Universidad Nacional de Asunción, tiene maestría y doctorado en antropología social, y realmente de su hoja de vida se destaca el desempeño en temas de desarrollo local y justiciabilidad de derechos con comunidades de sector urbano, campesino, movimientos juveniles, así como la investigación y la docencia en el área de derechos humanos y antropología. Bienvenido, doctor. Gracias, Beatriz. Se me de peruana, a Corte Sudamericana, donde hago la oportunidad de ayudar Coape. Le agradezco en guaraní a la Corte de darme la oportunidad de haber venido aquí, y aquí a los colegas también. Y bueno, quiero empezar así con esa nota que es anecdótica, pero para considerar que el colonialismo ha tenido profundas consecuencias
en los pueblos indígenas. El colonialismo como la ocupación de los territorios, la enajenación de los territorios y de las culturas y las cosmologías de los pueblos indígenas, y que hoy lo que estamos discutiendo son todavía, es todavía la continuidad de ese patrón histórico y sociológico con el neocolonialismo. Entonces, ciertamente como aquí Jorge hizo referencia que realmente pasó mucho tiempo para que se haga eco la comunidad internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, hay precedentes importantes que de alguna manera habría que tener en cuenta, que son los pactos que muchos estados, inclusive o la colonia española o los recientes estados nacionales, tuvieron con los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tratado con el pueblo mapuche sobre territorios, el tratado que tuvo el doctor Francia con los pueblos payaguáes y otros similares. Y digamos que esos pactos que tienen una tradición más fuerte, más sistemática en los países anglosajones, en concreto en Canadá, en Estados Unidos, tienen una no continuidad en muchos de sus términos, ¿verdad? Que eso podría haber cambiado hace tiempo. Bueno, en principio en las Naciones Unidas aparece el tema indígena fuerte a través de la subcomisión contra la discriminación y protección de minorías, cuando le solicitan un informe a Martínez Cobo, un relator de Ecuador, sobre los pueblos indígenas y la situación de los pueblos indígenas, y a partir de eso, de ese trabajo, que fue un trabajo largo, extenso, que termina en el 86, se definen algunos criterios para el trabajo con los pueblos indígenas. Eso, por ejemplo, después tuvo alguna continuidad, ya como hizo mención Jorge, a la sanción del convenio 169 de la OIT en un proceso paralelo. Y quiero recordar también otros hechos importantes como el genocidio H, que tuvo una repercusión mundial, era un pueblo aislado en Paraguay que tuvo secuelas muy importantes para este pueblo, con la esclavitud de esta gente y el genocidio de gran parte de este pueblo, y que eso tuvo también repercusiones, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hubo una audiencia al respecto. Entonces, hay, digamos, de alguna manera también en los Estados Unidos, con los movimientos de los 70, un crecimiento de una conciencia de los derechos de los pueblos, y son varias situaciones que convergen en un sentido u otro para ir avanzando en términos jurídicos. Luego, en 1989-1992, la Conferencia del Medio Ambiente de Río de Janeiro tiene participación especial, por ejemplo, de un personaje como Raoni, que está ligado al cantante Sting, que abogan por una conservación y por los derechos de los pueblos indígenas. En el año 1993 se declara el decenio de los pueblos indígenas. En el 94 se establece el grupo de trabajo de poblaciones indígenas, que luego viene a ser reemplazado actualmente por el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Y se declara también ese año el primer decenio de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas, desde de 1994 hasta el 2005. El segundo decenio viene desde el 2005 y es hasta el 2014. También se crea en ese entonces, en el 94, el grupo de trabajo sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que culmina su labor en el 2008, como se citó, con la Declaración de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas. Sobre ese aspecto en particular es que hoy me voy a detener. Yo quiero hablarles brevemente de los organismos de las Naciones Unidas, que no es mi especialidad. Nosotros fuimos litigantes de prácticamente 3 casos contenciosos, 2 con solución amistosa ante la Comisión de la Corte, en Paraguay, en mi organización originaria. Y lo que quiero es presentarles ejemplos del pluralismo cultural que tiene una enorme incidencia en el pluralismo jurídico, que debe responder de manera, hoy se hablaba, antes hablaba la ex miembro de la Corte Sudamericana, y hablaba de cómo hay derechos personalizados. Cuando hablamos de personas concretas, cuando estoy pensando en personas concretas, tengo que pensar también en poblaciones concretas, y ese pluralismo cultural tiene que tener una expresión adecuada y una aplicación, un uso y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. También en el 2001 se crea
otra instancia que es la Relatoría Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que depende actualmente de la COSOC, y que en principio son dos personas. En principio el primer relator es Rodolfo Steinhagen, y que es una instancia, como lo llaman, de medidas especiales, en el sentido de que esta relatoría tiene diversas funciones, entre ellas investigar sobre la problemática de los pueblos indígenas, lo que ha venido haciendo profusamente desde su creación, y la visita a países. Y aquí es importante entonces hacer una primera distinción con la relatoría y el foro, que yo diría actualmente son como los dos ejes principales de las Naciones Unidas, y su contundencia y su especificidad en relación a los sistemas jurisprudenciales. La relatoría, en su caso, tiene, además de investigar, la misión de visitar, por ejemplo, la potestad de visitar países por invitación. Lo ha hecho en Colombia, Nueva Zelanda, Guatemala, y en ese sentido de hacer recomendaciones a los estados sobre la situación o la problemática general y específica que ha visto sobre los pueblos indígenas. También están las comunicaciones que hacen pueblos indígenas particulares. Por ejemplo, hay una comunicación muy reciente y que es un caso, voy a decir, paradigmático, controversial, que tiene que ver incluso con la misma, probablemente va a tener implicancias con la misma constitución de la Comisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el caso de Belo Monte, que ustedes saben por la prensa mínimamente, hubo unas expresiones no muy felices del secretario general, ya, me alejo más. Unas expresiones no muy felices del secretario, invalidando las medidas de la Corte, las medidas cautelares en relación a este caso. Y yo quiero tomar ese caso para después ver cuáles son las implicancias concretas de por ejemplo, la protección concatenada, conjunta, ese cúmulo de derechos que hablaba y que fue trabajando, por ejemplo, la Corte por su parte, cómo todos esos derechos, desde el pluralismo jurídico y cultural, tienen que ver entre sí. Y para ello voy a hablar, por ejemplo, de tres, en realidad voy a hablar más bien de dos grupos culturales específicos, de los pueblos de las zonas bajas, de la Amazonía, que también incluye a los pueblos chaqueños. Se citaba a las comunidades del pueblo Enset, Enexlet, Samocasec, Saboyamaxa y Aquiasha, son todas del pueblo Enset, Enexlet. También hay otro caso importante ante la Comisión, el caso de Racajoná, que es el caso del pueblo Huichí y otros pueblos tobacón en la Argentina, y digamos un sinnúmero de pueblos también en la Amazonía colombiana entran bajo esta categoría. Las categorías antropológicas a veces no son muy felices porque cosifican la diversidad y la riqueza que hay en la cultura de los pueblos indígenas, pero de todos modos, provisoriamente hablemos de los pueblos de las zonas bajas. En principio, hay que considerar que la división naturaleza y cultura es una división profundamente enraigada en nuestra epistemología. Nosotros entendemos la naturaleza y la cultura, que el hombre está diferenciado. Para hacerlo sencillo, Vivero de Castro dijo que nosotros compartimos, por ejemplo, con los animales la biología, el cuerpo, pero no compartimos la agencia ni el espíritu. En el mundo amazónico y de las tierras bajas se comparte el espíritu, pero no se comparte el cuerpo. Es decir, que hay una diferenciación casi infinita. Habla incluso de figuras físicas, de la diferenciación que tienen los seres humanos de los animales, de aspectos y lugares del medio ambiente. Esa diferenciación implica que el ambiente, lo que nosotros llamamos medio ambiente o naturaleza, está de alguna manera humanizado, porque desde la perspectiva, todos los actores que participan e integran ese universo tienen agencia, tienen voluntad, tienen cultura. En ese sentido, cabe recordar, por ejemplo, el reciente caso de Sarayaku, que hablaban de Causac-Sacha, que decían la selva viviente, y es un ejemplo que se repite en otros pueblos, cómo hay diversos niveles en el universo, en el cosmos, y en esos niveles hay distintos seres que habitan, que tienen una relación directa, imbricada con los seres humanos, y una relación compleja,
que no necesariamente se sitúa en esa idea a veces un poco romántica de que los pueblos indígenas protegen y quieren la madre tierra, sino que es una relación bastante más compleja porque es una relación historizada, es una relación que tiene que ver con la memoria, con por ejemplo, cuándo y de dónde vienen los ancestros, cuando, por ejemplo, los ancestros del pueblo Sarayaku son pueblos que tienen que ver con los jaguares. Y es un mito muy común, el mito de los hermanos gemelos, que son hijos de una mujer y un jaguar, y ellos descubren que los hermanos de su padre matan a su madre y son luego criados por la abuela. Posteriormente, esos dos hermanos se vengan y al vengarse hacen saltar a todos los jaguares al río donde había lanzas y solo había un solo jaguar. Esa, por ejemplo, es la explicación de por qué los jaguares hoy andan solos. Pero esa también, que puede parecer simplemente una historia, es la explicación de la diversidad entre los dos hermanos que se vuelven a repetir, por ejemplo, entre el hombre blanco y Viracocha, entre los Piro, entre un montón de otros pueblos. Esos dos hermanos son los pueblos que inmersamente tienen la división histórica y la dialéctica histórica de estos pueblos, representan los blancos y los indígenas muchas veces, estos dos hermanos, y aquello que les sucede de alguna manera determina cómo ha devenido el mundo. Esa determinación es sumamente importante también porque cuando está en juego la relación entre indígenas y no indígenas, de alguna manera es incorporada en la mitología, pero de alguna manera el colonialismo ha impuesto que esa imagen de los hermanos gemelares siempre sea perdidosa para el hermano menor o para quien que representa al indígena en esa mitología. Y eso, de alguna manera, si queremos poder decir, es un genocidio a cuotas. Entonces, el hecho de que cada vez, si nosotros tenemos, por ejemplo, como hemos sufrido en la humanidad, ejemplos concretos con las guerras de la minusvaloración de la democracia como modo de vida y la emergencia de dictaduras, si nosotros tenemos sistemas que de alguna manera sufren una minusvaloración, también tenemos menos posibilidades como colectivos de gozar de todos nuestros derechos y plenamente de nuestra humanidad. El otro caso que iba a citar es el caso australiano. Por ejemplo, están los Pintupis, donde para ellos los ancestros siguieron unos caminos sagrados, y esos caminos sagrados están inscritos en lugares físicos efectivos. Ustedes habrán visto muchas veces el corazón del desierto australiano, esas montañas que están ahí. Esos son lugares sagrados, así como son muchos otros lugares sagrados, donde directamente están y reviven y interactúan los ancestros con los seres vivos, y de alguna manera permiten, bajo esa interacción, la continuidad de la cultura, la continuidad de la relación hombre-mujer, la continuidad de lo que significa producir, la continuidad ética, de alguna manera, en el sentido que muchas de estas tradiciones hay lecciones éticas de cómo comportarse, hay códigos, hay una oralidad que representa y que enseña vívidamente, día a día, en la vida cotidiana, de cómo interactuar con estos ancestros y cómo esos sitios sagrados de alguna manera encarnan. En ese sentido, por ejemplo, querría decirles una relación, por ejemplo, para el idioma, para que vean la pérdida que implica que en un territorio que está humanizado, que tiene una relación efectiva con los ancestros, con otros seres, que ese territorio sufra algún tipo de enajenación o de transformación que implica la desaparición de estos seres y de esos niveles, cómo en eso hay un daño y el cúmulo de derechos que se hablaba, que estaba hablando, por ejemplo, o que está desarrollando la Corte. En ese sentido, los guaraníes hablan de Ñanderú Papate Mondé, que él creó, y desde el fondo de los tiempos las personas tenían un nombre. Entonces, cuando hay una iniciación ritual, la persona recibe después, o el niño o la niña, reciben el nombre que estaba ya escrito en el principio de los tiempos. Y esa misma es su propia ontología, esa es su posibilidad de existencia. Entonces, si nosotros vamos convirtiendo la lengua guaraní o guayú o cualquiera de esas en una lengua distinta, también estamos viendo desaparecer para el final de los tiempos la posibilidad de continuidad de un sinnúmero de derechos, el derecho a la educación,
el derecho a la cultura. Bueno, en el caso de los indígenas australianos, es por ejemplo, el niño viene, no es de la concepción, sino el niño ya estaba de alguna manera destinado y su devenir tiene que ver con un sitio concreto. Entonces, en realidad, pasar por el vientre de la madre es como un pasaje y ese sitio concreto está ligado a su nombre. Por eso si hablamos de una cosa muy concreta, de Stolen Generation, cuando hablamos de la generación secuestrada o robada en Australia, estamos hablando también de quitar a las personas su derecho a la identidad. Y quitar el derecho a la identidad también es de alguna manera un acto, si quieren, en pequeño de genocidio. Los derechos que quiero relacionar en este sentido son el derecho a las tierras y territorios ancestrales que han ocupado los pueblos indígenas, es el artículo el artículo 25, la declaración que está ligado al artículo 14 de la OIT, el derecho a la libre autodeterminación, que es el artículo 3 de la declaración, que está ligado también a, entiendo, el artículo, uno de los artículos no está expresamente la libre determinación en el convenio, el derecho al autogobierno y a la autonomía del artículo 4, el derecho de reparación que está en el artículo 28 y el derecho a la consulta que es el artículo 19 y el 6 del convenio. Si vemos todos esos derechos en su conjunto, entonces a mí me gustaría analizar, por ejemplo, en los casos concretos que se citaron de Saboya Maxa, Yaqueaxa, otros casos, que en realidad cuando el Estado y muchos estados lo que dicen de una manera, muchos estados, digamos, no aplican el gran error y, digamos, el gran amarre que tienen hoy la defensa de los pueblos indígenas, es decir, los estados no han hecho la consulta previa, libre e informada. Entonces, en realidad, previa, libre e informada es tarde, malo nunca. Pero aquí lo que yo quiero plantear, ¿qué pasa en los casos que lo han hecho? ¿Verdad? En el caso de Los Montes, hay gente que arguye que podría hacer, y en los casos futuros podrían haber bastantes casos en ese sentido, que se aplique la ley. ¿Y qué pasa cuando los pueblos indígenas igual dicen, no, queremos tierras alternativas, no queremos una indemnización pecuniaria, que es el caso de Sarayaku, queremos nuestro territorio, queremos un patrimonio universal, queremos conservar la posibilidad, queremos evitar la alienación cultural, queremos retransmitir a nuestras generaciones, que tiene que ver también con el derecho 23, el derecho a preservar la cultura propia? Entonces, ¿qué pasa cuando esos pueblos dicen? La impresión que uno tiene es que ahí es una crónica de una muerte anunciada, que los estados están de alguna manera ya previendo que si se contempla como un formalismo la consulta previa, ¿qué va a pasar? Va a venir la restitución de tierras alternativas, se va a dar tierras alternativas y una indemnización pecuniaria o simbólica o en otro sentido. El problema para mí es que hay una exégesis muy pobre de cuando dice, por ejemplo, la declaración, cuando sea posible vendrán tierras, se darán tierras alternativas, cuando no sea posible restituir las tierras que están reclamando los pueblos indígenas. ¿Cuándo no es posible? O sea, ¿cuál es el argumento? Ahí se hablaba del argumento, por ejemplo, justamente el derecho al medio ambiente de las mujeres con derecho que tenían de estar en ese lugar, las mujeres de reproducir su vida cotidiana, de su propia cultura. Y paradójicamente aquí el principio que hay es un principio casi a priori de que el bienestar económico es el bien superior por encima de cualquiera de todo este cúmulo de derechos fundamentales que debe primar, cuando no hay un examen específico de cuál es el bienestar económico, qué implica, a quiénes afecta, qué otras alternativas podrían buscar los estados para implementar. Porque los estados pueden buscar alternativas a hacer un proyecto minero, no es una condición de vida o muerte. En ese sentido, sí es cierto, se está analizando también, por ejemplo, cuando se impone una medida del Estado y hay restricciones financieras, y digamos, el avance en ese sentido es que esas restricciones financieras no pueden ser excusa. En este sentido, yo quiero ir un paso más en que los estados deben analizar en ese sentido, y cuando incorporan, y prácticamente casi todos los estados después de un va y viene han firmado la declaración y en ese sentido son signatarios, reconocen de alguna manera por lo menos como un instrumento interpretativo de la aplicación de sus derechos, y también en ese sentido la Corte. Entonces,
Lo que quiero decir es que no puede ser que siempre sea para los indígenas el mal menor, que puede ser que tienen que ser, si es una interpretación garantista, tiene que, por el principio de Pronomine y otros principios, tiene que ser lo mejor de lo posible, tiene que ser aquello que efectivamente no implique la formalización de una violación continua, porque de alguna manera seguir adelante con un proyecto de explotación minera, de una hidroeléctrica, de una explotación forestal en un territorio indígena, implica una violación continua cuando, aún yendo y cumpliendo con el derecho de la consulta, implica una violación continua, implica la legalización de una violación continua, porque en ese sentido ya, y en muchos casos está ampliamente comprobado en ese sentido, los informes de los relatores, en el caso recientemente, por ejemplo, se habló de Costa Rica, señalan cómo aún llevándose a cabo el derecho a la consulta, van a haber daños y esos daños son irreparables, no vuelven a la situación del estado anterior. Entonces el estándar tiene que ser volver a la situación del estado anterior o la situación que se estaba llevando hasta ese momento. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ponderar también y llevar el debate a cuál es la primacía en los casos específicos, pero también en el conjunto, porque hay un patrón sistemático en toda América Latina. No es una casualidad que hoy el consentimiento previo informado sea una discusión y que se discuta casi en todos los niveles donde el Estado asiste. Otra cosa que quería decir también es que el Estado no puede hacer un trueque de derechos, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando dice en muchos casos que las reparaciones van a dar acceso a salud, a educación, a asistencia productiva, cuando en realidad esas son cosas que el Estado debería haber hecho en un primer momento, que no debería esperado haber violado los derechos para asistir a esta comunidad. Y esto es algo que ocurre muy frecuentemente. Hasta ahí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Villagra y para finalizar este panel le damos la palabra al doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Él es magistrado de la Corte Constitucional y nos va a hablar de la experiencia de nuestra Corte Constitucional colombiana, que es una de las cortes, digamos, la verdad, más reconocidas por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El doctor Vargas Silva es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho de Familia, doctorando en Derecho de la Universidad de Zaragoza, se ha desempeñado como juez y magistrado y, como les dije, es actualmente magistrado de la Corte Constitucional. Muchas gracias, doctor. Gracias, Beatriz, y buenas tardes a todas y a todos. Pues realmente es un honor compartir experiencia aquí con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como dicen los muchachos cuando están empezando a pasar al profesionalismo, desde luego estoy refiriéndome a ellos. Muchachos, es como estar jugando con los ídolos, que es lo que nos está ocurriendo el día de hoy. Yo creo que a quienes estamos exponiendo, a quienes estamos compartiendo esta experiencia, y saber que esto llega a ese gran sistema de protección del derecho internacional humanitario que es el sistema americano de derechos humanos. Este panel debería ser como un homenaje a Raquel Gutiérrez. Raquel Gutiérrez es una intelectual indigenista de origen mexicano que recientemente fue maltratada en un aeropuerto de los Estados Unidos. El 21 de julio no le permitieron salir hacia Europa porque el vuelo que había tomado en una aerolínea mexicana iba a pasar por territorio aéreo, por el espacio aéreo norteamericano. Orden de la CIA y su gran pecado ser una líder indigenista, que hizo una gran lucha por los derechos de los indígenas desde cuando vivió en Bolivia durante varios años y finalmente la bajaron del avión, suspendieron el vuelo y no permitieron que ella pudiera llegar a su destino final, que era Italia, después de pasar por Barcelona. De manera que eso, para que digamos que hay personas que merecen, aunque sea esta clase de homenajes, que son los homenajes académicos, porque realmente este es un tema de sensibilidad. Cuando nosotros vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas,
vamos a tratar de evocar cosas que deberían ser muy dolorosas para cualquier nación civilizada, para cualquier país. En Colombia aparecen, dentro de toda esa cantidad de cifras que aquí se manejan, aparecen 1.100.000 indígenas casi registrados que dicen que son los que viven en resguardos, eso dice el gobierno. También dice que hay 1.400.000 indígenas que pueblan 87 comunidades indígenas, 87 pueblos indígenas. La ONIC dice que son 102 pueblos indígenas y que todos viven en 788 resguardos, que ocupan 30 millones de hectáreas en Colombia, y desde luego eso sin contar de cuántas han sido desplazados, porque los indígenas nuestros, a más del maltrato a que han sido sometidos históricamente por la voracidad del terratenientismo en Colombia, ahora son víctimas del desplazamiento forzado. Hay entre 8 y 10% de la población indígena en situación de desplazamiento. La Corte Constitucional, para hacerle seguimiento a su gran sentencia estructural T025 de 2004, creó, al salir el magistrado ponente y los magistrados que le hicieron la sala de revisión correspondiente por vencimiento del periodo, creó una sala especial de seguimiento que nos la asignó. Yo tengo el honor de ser el presidente de esa sala y me acompañan Nilson Pinilla Pinilla y el presidente de la Corte, Juan Carlos Henao. Es en esa sala donde realmente se toman más decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Es en esta sala donde se producen mejores decisiones. Es un trabajo de todos los días, a pesar de ser una carga adicional, la hemos asumido con muchísimo amor, con muchísimo afecto, porque creo que algo tiene que devolvérseles a quienes le han venido quitando todo lo que tenían hasta dejarlos en estado de postración en que hoy se encuentran. De manera que la gran mayoría de decisiones que ustedes puedan encontrar en relación con los derechos de los pueblos indígenas realmente los estamos tomando en la sala especial de seguimiento a la sentencia T025 de 2004. En particular, el auto 004 de 2009, que es el que tiene direccionamiento específico a la protección de los pueblos indígenas. En ese auto 04, como ustedes conocen, la gran mayoría de los que están aquí son personas expertas a quienes les gusta el tema, lo han venido siguiendo con muchísimo empeño. Ese auto dio órdenes de protección para 34 pueblos indígenas. Nosotros tuvimos ocasión recientemente, a través del auto 382 del año pasado, diciembre del año pasado, se vino a conocer este año, dimos protección a otros pueblos, a otro pueblo indígena del Arauca, que son los Itnu Macaguán. Y aquí está en el auditorio justamente una de las abogadas que más nos colabora, la doctora Lucía Delgado, que más nos colabora en este tema. Hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta están también dos colaboradoras nuestras, la doctora Elsa Piedad Morales y Clara Elena Reales, que desde el comienzo han estado dedicadas específicamente a este tema. Pero como al fin y al cabo este es un tema que nosotros hacemos en la cotidianeidad, todos los días estamos tratando de tomar medidas de protección hacia la población desplazada en Colombia, pues la idea es hacer un ejercicio distinto. Hablar de los pueblos indígenas y de la protección de los derechos de las comunidades indígenas es algo tan denso, que difícilmente se puede lograr en un espacio tan breve como este. Nosotros, de todas formas, vamos a entregar a la organización una ponencia en la cual lo que hicimos fue toda la evolución jurisprudencial que se ha dado en 19 años de trabajo por parte de la Corte Constitucional. Ahí explicamos desde el comienzo las razones por las cuales hay dos grandes hitos jurídicos que marcan
la razón por la cual hoy se produce tanta jurisprudencia en beneficio de las comunidades indígenas en Colombia. Esos dos grandes hitos son la Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 al que han hecho referencia de manera prolija mis dos antecesores. Esos dos grandes marcos jurídicos han generado a su vez los cuatro pilares a través de los cuales, cuatro grandes pilastras a través de las cuales y con fundamento en la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional ha hecho el trabajo que ustedes normalmente han venido conociendo, que son la participación, el pluralismo, que son, como ustedes saben, principios fundantes del Estado, la diversidad e igualdad en sus diversas facetas, y con base en ellos o alrededor de ellos es que se ha venido tejiendo toda la jurisprudencia. Yo hoy, en el brevísimo espacio que tengo, quiero hacer referencia muy rápida a tres sentencias en especial, porque a su lectura yo invito a todos ustedes. Dos de ellas no son todavía conocidas, están muy recientemente expedidas en la Corte. Una de ellas ya le ha estado dando la vuelta al mundo porque Colombia se ha convertido en estos temas de protección de derechos humanos y sobre todo en temas de desplazamiento, protección a comunidades indígenas, en un verdadero exportador de jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, ustedes conocerán las sentencias casi siempre cuando empiecen a comentarlas en los otros países. Yo aspiraría a que las leyeran antes. Vamos a hacer referencia primero a la sentencia T769 de 2009. Se hizo conocer el año pasado, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, y posteriormente las dos sentencias que yo les digo que están vírgenes todavía en el conocimiento del público, que son la primera, la 235, la T235 de este año, y la segunda es la T282 también de 2011. Y culminaría con algunos bosquejos con relación a la consulta previa. Consulta previa, entre otras cosas, es el tema que se aborda en la sentencia T769. En esta sentencia T769, que es la conocida como la de Mandé Norte, se presentó una circunstancia muy especial. El gobernador de Antioquia suscribió un contrato único de concesión minera a principios del año 2005, entregándole la concesión por un término de 30 años, prorrogable por el mismo periodo a la multinacional Muriel Mining Company. Entonces, las comunidades indígenas que están alrededor del resguardo indígena en Vera, Beuradá y Guamiandó, formuló la acción de tutela. Esta acción de tutela finalmente, a pesar de que recientemente tuve la ocasión de conocer el juez que produjo la sentencia, entre otras cosas una sentencia muy valiente, muy osada, de parte de un juez promiscuo y que fue lamentablemente revocada por su superior, esa sentencia llegó finalmente a la Corte. Y la Corte Constitucional, justamente basado fundamentalmente en una de las sentencias que han hecho relación Jorge, de preferencia, que fue el que más expuso en un comienzo, el caso Saramaca versus Paraguay. Entonces hizo toda la definición de lo que son los derechos de los pueblos indígenas y dedujo que definitivamente a falta de consulta previa había que contar, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia Saramaca versus Paraguay, había que contar no solamente con la necesidad de consulta previa, sino además con el consentimiento libre e informado de las comunidades correspondientes, y por ende ordenó la cesación de todos los procesos de exploración y de explotación que se iban a hacer en territorios ocupados por este resguardo. Discúlpenme ustedes, pero con estos tiempos
Antes le daban a uno varias gripas en el año, ahorita por fortuna no le da a uno sino una, que no se le quiten el resto del año. Entonces, en esta sentencia 769 de 2009, la Corte hizo una gran ostentación de lo que debe ser el derecho fundamental a la consulta previa. Las razones por las cuales, con base en el 330 de la Constitución Política, no se pueden conceder ni licencias de exploración, ni mucho menos de explotación, sin contar con las comunidades indígenas que vayan a ser afectadas, puesto que esa explotación se hace en sus territorios. Son territorios que ellos hacen respetar como lo que ellos llaman su madre tierra, la cosmovisión, la vida que ellos tienen en relación con la tierra es supremamente distinta a la nuestra. Nosotros utilizamos la tierra simple y llanamente para explotarla, no digo nosotros los que estamos aquí sentados, pero los que le sacan toda clase de productividad. A esta simplemente utilizan la tierra para su explotación sin mirar realmente qué daño pueda causarse al medio ambiente, y en esas circunstancias las comunidades indígenas son las defensoras a ultranza de esto, razones por las cuales, previo todo el análisis sociológico correspondiente y antropológico, la Corte en esa sala de revisión terminó diciendo que había que suspender todo lo que se estaba haciendo hasta tanto no se hiciera una consulta previa y después, y además de la consulta previa, repito, que se diera un consentimiento libre e informado. Los pormenores de la sentencia yo quisiera que ustedes lo leyeran en la parte fáctica, porque ahí se revela o se desvela una de las situaciones más angustiosas, la manera como se transborda a las comunidades indígenas con dinero, la manera como se compran a los líderes indígenas y como cosa que no son tan susceptibles, tan pasibles de ello los líderes indígenas, pero sí ciertas personas de las comunidades afrodescendientes. Y ahí se cruzaron las dos comunidades. Y entonces vino una gran pelea entre los líderes que individualmente asumían su calidad de tal, incluso unos a espaldas de sus verdaderas comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas. Entonces, eso vale la pena que nosotros lo veamos y no hago otro comentario. ¿Por qué? Porque todo se hizo con base en el caso Saramaca, al cual ya hizo referencia Jorge. En segundo lugar viene la sentencia T-235, que es la que llama la de Río Pepitos. Río Pepitos es un río en cuyas riberas las comunidades indígenas construyeron sus vías. En la temporada invernal de 2008, ellos sufrieron con la avenida, que así la llaman, la avenida del río, sufrieron un gran descalabro en sus tierras, y por esta circunstancia le pidieron a la alcaldía de Dagua, en el Valle del Cauca, que tomara los correctivos necesarios. El alcalde les dijo: yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque este municipio tiene 12 años para, con base en los procesos de reestructuración que existen aquí en Colombia, tratar de sanear su finanza, y por ende no hay absolutamente un peso para eso. Se habían caído los puentes, se habían dañado las vías, estaban en grave peligro, en grave riesgo las comunidades en su vida, la escuela quedó absolutamente deteriorada, en fin, un absoluto desastre. Los jueces que conocieron de la acción de tutela la negaron. Uno, porque dijo que de todas maneras para eso estaban las acciones populares y que por ende no cabía la acción de tutela. El superior diciendo que de acuerdo a los estudios técnicos, el arreglo de todas las vías costaba 2.000 millones de pesos y que los jueces de tutela no podían meterse en manera alguna en esta situación que comprometía los recursos públicos. La Corte Constitucional selecciona y hace una investigación bastante rigurosa en torno al tema y llega a la conclusión
con base también en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llega a la conclusión de que estas comunidades no solamente tienen en riesgo la vida de cada uno de los integrantes, sino también la forma como deben explotar sus territorios, el derecho que ellos tienen sus territorios, y por ende que hay que darles adecuada protección de la manera más inmediata. El alcalde decía que ahí había un hecho superado, puesto que ya había pasado el invierno, después vendría la temporada del año pasado invernal, la temporada invernal del año pasado, y la Corte, después de hacer todo este análisis, que repito también es una lectura a la cual yo invitaría, porque es bastante profunda, bastante prolija, yo creo que de las sentencias que se han dictado en la Corte Constitucional, donde más se ha hecho acopio de todos los estándares internacionales, del artículo 16 del convenio 169 de la OIT, es en esta sentencia. Y llegó a la conclusión de que había que dar una cantidad de órdenes que son de carácter estructural. Se dictaron 18 partes resolutivas que comprometen tanto a la alcaldía como al departamento del Valle del Cauca, como a la Nación, Ministerio del Interior, es decir, se dan las órdenes correspondientes. ¿Para qué? Para que haya una adecuada protección a todas las comunidades ribereñas. Y finalmente la sentencia T-282, también de este año, que se llama la sentencia del Alto Nápoles. ¿Qué ocurrió allí? Se presentaron 120 familias que venían del Cauca, desplazadas por la violencia que los azota a ellos, lamentablemente de preferencia, casi de preferencia, son cada día más, lamentablemente, los líderes indígenas también asesinados aquí en Colombia, y ellos se tomaron un lote que era propiedad del municipio de Cali. Una inspección de allí de Cali oficiosamente inicia el proceso de desalojo, va y practica allá una inspección ocular. Las personas que están ahí les dicen: miren, nosotros les damos todos los datos, estamos aquí hace 9 meses, no podemos, cosa que duele bastante decirla, pero es así, lo dicen ellos en una acción de tutela que presentaron incluso a mano ante el juez correspondiente. Dije: nosotros no podemos dar más datos sobre nuestra identidad porque estamos seguros que mañana seremos víctimas de falsos positivos. Y por esa circunstancia nosotros simplemente estamos aquí asentados 400 personas con mujeres y niños, y lo que necesitamos es sencillamente que a nosotros no nos desalojen. Nosotros aquí ya nos constituimos en resguardo, en la inspección se detectó específicamente eso, y los jueces de instancia negaron la tutela. El primero de ellos pretextando que no había violación al debido proceso, y el segundo de ellos diciendo que para eso los indígenas tenían otra vía judicial, que era según él la acción de pertenencia, que ya con 8 meses era seguramente suficiente para iniciar la declaración de pertenencia. La Corte Constitucional llega a la conclusión, con base también en sentencias de la Corte Interamericana, de la necesidad, sentencias de la Corte Interamericana que aquí también ya fueron referidas, que fueron las relacionadas con el Chaco en Paraguay. Rodrigo conoce muy bien todo lo que tiene que ver con las comunidades del Chaco, y entonces en esa exposición que él hizo, que tiene que ver con el derecho al que se acceden las comunidades de carácter ancestral, es decir, por el solo hecho de estar en posesión de la tierra hay que protegerlas porque trata de sujetos de especial vulnerabilidad, donde, le repito, hay mujeres y niños. Entonces, con base en eso, la Corte llegó a la conclusión de que había que proteger a esas comunidades, y dicta también órdenes de carácter estructural para que le otorguen la protección. Por último, les dije el tema de la consulta previa. El tema de la consulta previa es quizá el mejor mecanismo que existe para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Derechos que tienen una cantidad de connotaciones que para nosotros los abogados son normalmente desconocidas. Los derechos a los pueblos indígenas hay que tomarlos como si fueran un individuo. Los derechos de ellos de carácter colectivo, los títulos entre comillas a que ellos acceden, tienen un origen ancestral que la Corte ha posicionado de manera muy sólida para hacer que ellos, para no permitir
que ellos sean objeto de esta clase de desalojos, como les decía en el caso del Alto Nápoles. La consulta previa, como ustedes saben bien, está establecida en un convenio de la OIT que es el 169. El artículo 6 dice cómo debe hacerse la consulta previa, y esta consulta hay que hacerla con los pueblos indígenas cada vez que medidas legislativas o administrativas vayan a afectarlos directamente. Y en ese sentido, con una gran evolución jurisprudencial que data de los últimos años fundamentalmente, en donde se cambió de una posición a través de la cual inicialmente la Corte decía es que hay que consultarlos, pero para informarlos y decirles cómo deben vivir ellos en comunidad de acuerdo a nuestras costumbres. Desde una especie de transbordamiento que violaba, por ende, su identidad étnica, hasta llegar a las actuales, en las cuales se dice toda afectación que tengan las comunidades indígenas, toda medida legislativa o toda medida administrativa debe ser consultada previamente. La evolución ha sido, yo diría, muy positiva, pero ¿cuál es mi enorme preocupación y por qué traigo el tema acá? Porque recientemente se declaró inexequible, aquí se han declarado inexequibles por falta de consulta a las comunidades indígenas, se han declarado inexequibles desde normas preconstitucionales hasta reformas constitucionales, como ocurrió el año pasado, cuando la Corte declaró inexequible un acto legislativo que tenía que ver con la representación indígena en el Congreso. ¿Por qué razón? Porque no se le ha consultado. Y entonces, en la actualidad, se dice, se han dado pasos grandes para proteger a las comunidades indígenas, hasta hace poco, cuando se declaró inconstitucional el Código de Minas, la reforma a la Ley 685, en donde lamentablemente, en mi criterio, la Corte me parece que dio un paso atrás en lo que venía pergeñando en favor de la consulta previa, y lo dio al decir que la medida era inconstitucional, pero podía seguir rigiendo durante 2 años, para que durante esos 2 años la Corte hiciera la consulta, perdóneme, el gobierno hiciera la consulta correspondiente y ahora sí expidiera el nuevo Código de Minas. Pues esta no es desde luego la tribuna para hablar aquí de los salvamentos de voto que se tenga que hacer con relación a algo, pero sí llamo la atención a la comunidad para que en lo posible estudiemos el tema y miremos si realmente hay o no hay riesgos en esos fallos ad hoc. ¿Por qué razón? Porque ayer ustedes escuchaban al vicepresidente de la República diciéndonos que acompañáramos todo el tiempo al gobierno en la protección del medio ambiente. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pues la razón por la cual la Corte Constitucional declaró inexequible, pero difiriendo la decisión a 2 años, fue porque se trataba de, porque ahí había normas que daban protección a los páramos, a los humedales y a otras regiones. Yo creo que la Ley 685 sola, es decir, sin la reforma que se le introdujo en esa ley que se declaró inexequible, se bastaba para hacer la defensa de esos territorios. Y por esa circunstancia invitaría a ustedes a que examinen, confronten, digan realmente si ocurrió lo que a mí me parece que dimos un paso atrás en todo lo que era la defensa de la consulta previa o no. Y al final de los debates, pues podríamos conversar. De todas maneras, como el tiempo es tan breve, la ponencia se les entregará, y esta sí de manera muy prolija, porque hay un recorrido por todas las sentencias que ha dictado la Corte Constitucional desde el año 1993 hasta el año 2011. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vargas Silva. Para optimizar esta última parte del panel, ya he repartido algunas preguntas a los panelistas. Tenemos 7 minutos por panelista para que escojan, pues obviamente no se pueden responder todas. Doctor Calderón, por favor, sí. Bueno, aprovecho en esta intervención también a
a saludar y agradecer al pueblo colombiano por recibir a la Corte y en especial por darnos esta oportunidad de participar en este foro. Igualmente que a las comunidades indígenas o miembros de comunidades indígenas que estén presentes o que nos estén viendo también a través del internet, pues que reciban un saludo y sepan que el sistema está atento a resolver cualquier situación y pues tratando de desarrollar parámetros y estándares en la materia. A continuación tengo un grupo de preguntas a las cuales me referiré. Algunas se relacionan entre sí, entonces para no leerlas voy tocando los temas. Uno de ellos me hacen un par de preguntas relacionadas con lo que fueron las medidas negadas por la Corte a las comunidades Gobe en Panamá. Y está relacionado con otra pregunta que dice si las medidas provisionales son el mecanismo apropiado para la protección del derecho a la consulta previa. Al respecto, pues solo me queda responderlo a partir de lo que ha dicho la Corte a través de su jurisprudencia, para no emitir algún otro criterio personal, pero el caso de las comunidades Gobe en Panamá, que se presenta esta resolución del año pasado, se solicitaba a la Corte, a través de unas medidas provisionales, se le hacía de conocimiento que ciertas hectáreas iban a ser invadidas por una represa hidroeléctrica que había dado una concesión para una hidroeléctrica que había dado el Estado en Panamá, y que esto incluiría que se inundaran algunas comunidades indígenas, y esto se había hecho sin un debido proceso de consulta previa. Esto lo solicita la comisión a la Corte, y la Corte, cabe mencionar que en este caso, previo a dictar una resolución, solicita a la Defensoría del Pueblo en Panamá que le rinda un informe sobre el impacto que tendrían los derechos de las comunidades indígenas con el avance de esta construcción de la hidroeléctrica, y también sobre algún tipo de valoración sobre el procedimiento de consulta que se habría desarrollado. Al respecto, esta Defensoría del Pueblo de Panamá emitió un informe a la Corte donde pues trata de demostrar que más del 99% de los integrantes de la comunidad habían sido consultados y habían dado su aprobación al proyecto, asimismo como señala algunas otras medidas que se estaban tomando para minimizar los daños. Ante esto, la Corte decide en su decisión del año pasado rechazar las medidas provisionales, diciendo en virtud que la Comisión Interamericana no demostró la extrema gravedad y urgencia y planteó además asuntos de fondo. No obstante, le recordó toda la jurisprudencia en materia de restricciones al derecho de propiedad en materia indígena. Con esta respuesta lo que pretendo decir es que no me parece que de esa lectura se pueda afirmar que la Corte no podría entrar a conocer de lo que es el procedimiento de consulta a través de medidas provisionales. En este supuesto, en este caso, no fue así por considerar que había cuestiones de fondo y se tomó, digamos, la delicadeza de solicitar un informe de la Defensoría del Pueblo, el cual pues dio otro tipo de luces. Pero la Corte no estableció un estándar para decir no, esto no puede ser, y sin embargo pues hay que tomar en cuenta también que no se estén litigando a través de medidas provisionales cuestiones de fondo y tratar de demostrar la extrema gravedad de urgencia. Por otro lado, se nos pregunta en cuanto a la extensión del término de la Corte de la protección de sus derechos, no solo a pueblos indígenas, sino a pueblos tribales. Y se me pregunta aquí cuál es la diferencia entre unos y otros y si eso es positivo o deja por fuera pueblos afrodescendentes. La respuesta también a partir de la jurisprudencia de la Corte sería: la Corte no ha diferenciado en qué se distinguen los pueblos indígenas de los pueblos tribales. Por el contrario, más bien tanto en el caso del pueblo Alebutu versus Surinam, también el caso Moiguana y el caso Saramaca, la Corte encuentra que los pueblos tribales comparten las mismas características de agrupación, de cultura, de tradiciones que los pueblos indígenas y por lo tanto merecen la igual protección.
Esto no excluye que un pueblo afrodescendiente que no sea tribal no pueda tener una protección en este sentido, pero la Corte y también a la luz del convenio 169 se garantizan los derechos de los pueblos indígenas y tribales. También es importante decir que la Corte no ha recibido hasta el momento estos casos de concesiones en casos que no sean de materia indígena. La Comisión sí ha conocido estos casos, entonces también habría que ver si la Corte podría utilizar estos mismos estándares aplicables a comunidades indígenas en casos de otro tipo de comunidades con características similares, donde igual no se les hubiera dado algún tipo de consulta. Pero hasta el momento la jurisprudencia solo se refiere a estos dos supuestos. Se nos pregunta también, en cuanto al proceso de consulta y participación de los beneficios. Bueno, se dice aquí que en Colombia el proceso de consulta viene a ser un requisito formal y si esto sería suficiente para estar conforme a la Convención Americana. La respuesta breve es no, el proceso de consulta, como la Corte lo entiende y como lo desarrolló sobre todo en la sentencia de Saramaca, no es una mera formalidad, sino es un proceso el cual debe cumplir los requisitos establecidos, como les digo, tanto en la sentencia de fondo como en la sentencia de interpretación. Y que inclusive en la sentencia de interpretación se extiende a muchas áreas adicionales que no solamente son concesiones, sino inclusive procesos de legislación o procesos administrativos, etcétera. Entonces, la respuesta breve sería, hay que cubrir con todos esos requisitos y ver que la consulta haya sido real, de buena fe, etcétera, todo lo que referimos. Y en cuanto al estándar de participación en beneficio de la comunidad, que la Corte también lo desarrolla en Saramaca, se dice aquí cómo se puede lograr. Bueno, al caso concreto de Saramaca más bien se vio que la comunidad, no obstante, no había hecho una consulta debida y había afectado el territorio tradicional, no había dado ningún beneficio a la comunidad ni de la explotación maderera ni de la explotación minera. Entonces, digamos, el estándar, pues, habría que verlo caso por caso, pero sería que en el proceso de consulta también se tratara de ver con las comunidades cuáles son los beneficios que se van a obtener en el caso de que den su consentimiento con relación a la explotación que se vaya a realizar. También cabe mencionar un punto que no me dio tiempo de señalar, que en el caso del pueblo Saramaca se refirió, la Corte tiró un estándar un poco ambiguo, pero diciendo que cuando se trata de proyectos de desarrollo a gran escala, no basta con lo que es la consulta, sino que además se debe de otorgar el consentimiento de la comunidad. Hoy en día también el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto, nos comentaba cómo en una sentencia de Colombia se ha utilizado este estándar y bueno, quizás ahí está más desarrollado que la sentencia de la Corte, pero la sentencia de la Corte lo que dice es esto: el proyecto de gran escala no basta con consulta, también se tiene que dar el consentimiento y pues se tendrá que ver en los casos subsecuentes que ya tiene la Corte qué más desarrolla al respecto. En cuanto al tema de reparaciones, nada más que me hacen esta consulta, una tiene que ver con cómo la Corte cuantifica los daños y perjuicios a la comunidad. Solamente en ese aspecto mencionar que la Corte siempre ve lo que tiene que ver con el daño material y el daño inmaterial. En materia de daño inmaterial, la Corte evalúa lo que corresponde con el daño emergente y lucro cesante. Al respecto, se tendrá que ver al caso concreto cuál fue el daño emergente que se haya ocasionado, por ejemplo, con la pérdida de un árbol, con la pérdida de algún recurso natural y el lucro cesante eventual. Pero recordemos que esta es una visión todavía muy occidental. La Corte en estos casos enfatiza sobre los daños inmateriales, porque la mayoría de estos daños tienen más un impacto en otra esfera, tanto psicológica como emocional, pero también en cuanto a recursos y cosas que son incuantificables. La Corte en estos casos, más que hacer una cuantificación de la afectación, va a declarar o que se restituya a la comunidad indígena su territorio, o por ejemplo en las medidas provisionales del caso Sarayaku, hoy en día pendiente, que se quiten los explosivos que se habían puesto en la comunidad, o sea, decir, algunas medidas para remediar o restituir la situación en la que se encontraba el territorio,
y otorgar algún tipo de medidas de carácter colectivo para la comunidad, como era lo que llamábamos los programas de desarrollo, que podrían incluir algún tipo de programas de vivienda, acceso a la salud, sanitarios, creación de una escuela, etcétera, y también en otros casos, lo que la Corte ha dicho es la creación de un fondo de desarrollo, y depende del caso, ha dicho, se dan $300,000 donde se ponga un fondo de desarrollo a tantos años, y la comunidad decidirá de qué manera lo ocupa para programas para su propia comunidad, donde ellos van a tener la potestad de decidir cómo se usa. Y como me hacían la pregunta también en cuanto a reparación integral, pues creo que aquí estaría incluido, sobre todo en el aspecto del daño inmaterial y con estas medidas, lo que corresponde a ello, solamente reiterando que hay otro tipo de medidas como las medidas de satisfacción, que ya vimos publicación de las sentencias en el lengua indígena, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, etcétera, algunas que son medidas de garantías de no repetición, que ya dijimos la creación de leyes específicas o cambio de paradigmas sobre cuestiones discriminatorias para una comunidad, y algunas medidas de rehabilitación, que eso también me faltaba comentarlo en mi exposición, que tienen que ver con de qué manera se le puede dar atención médica a la comunidad o algún tipo de asistencia para, digamos, las situaciones de emergencia en las que se ubican, frente a estos casos donde había muertes de niños, etcétera, de qué manera se da una rehabilitación para madres embarazadas, niños con desnutrición, etcétera. Sin más por el momento, gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Pasamos a las preguntas dirigidas al doctor Rodrigo Villagra. Gracias. Aquí básicamente es una pregunta fácil de responder, que sí, que la declaración necesita ser firmada y ratificada para no convertirse en obligatoria, porque ese es un punto importante en el sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? El carácter obligatorio o la obligación positiva, como se llamaba, o la condición vinculante de tanto las recomendaciones del relator, de la declaración, la declaración no es un tratado, y el relator no es propiamente, son procedimientos especiales, no es un órgano jurisdiccional. Entonces, esa es una primera aclaración, pero por otra parte hay que decir que el nivel de participación para construir estos instrumentos a nivel global, universal, de los pueblos indígenas, que también es otra pregunta, ha sido muy importante. Es decir, ha sido una lucha prácticamente por arriba y por debajo de los estados, que muchos representantes, personas concretas, Raúl, la gente, los mapuches, el Consejo Ártico de Australia, Rigoberta Menchutuna, hay que citar muchísima gente, aquí inclusive gente que no está tan relacionada al tema indígena, ha luchado para que tengan, para que la declaración, por ejemplo, se firme, y de alguna manera podemos ver también en oposición cómo, por ejemplo, quienes se opusieron en algún momento dado a firmar, de alguna manera también determina qué grado de importancia y qué implicancias tiene esta declaración. Los países anglosajones, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Estados Unidos se negaron en un momento a firmar, eso cambió. Colombia también estaba en el grupo de los países que tuvo reserva, que eso también ha cambiado, son 182 países. Entonces, este carácter realmente en el momento puedo decir, pobremente es un carácter interpretativo, pero yo lo que creo es que se ha venido hablando muchísimo de la justicia transnacional, de la construcción, de este proceso de construcción, y digamos, nadie puede negar, ningún tribunal, inclusive local, puede negar el desconocimiento de la declaración. Digamos, si de alguna manera, hoy muchísimos pueblos indígenas, esto que tengo aquí se llama el pasaporte de los pueblos indígenas, que está en guaraní y en español, muchas ONG, muchos pueblos indígenas han hecho un esfuerzo de traducción, y digamos hoy a nivel básico, como muchas veces había un tipo de educación cívica, la declaración está siendo un instrumento para discutir los derechos, y que a nivel local, a nivel regional, estatal y supranacional tiene que ser, digamos, integrada la declaración, y tiene que ser de una manera en que los derechos estén concatenados y tengan relación con los casos específicos. Ahora decían, por ejemplo, alguien decía que parece obvio que el derecho del libre consentimiento y la consulta previa está siendo violada en gran cantidad de países, y
como se dice en inglés, as we speak, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, la última visita a Costa Rica, es interesante, el relator de los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial James Anaya, hizo una anunciación en un caso que digamos, siendo Costa Rica, uno piensa, sea la Corte debería ser quizá uno de los menos complicados, pero de todas maneras, la anunciación de las recomendaciones que hizo son interesantes. Que, por ejemplo, tiene que, para operar el derecho a la consulta, tiene que tenerse en cuenta todos los pueblos que están implicados con la situación específica que va a ocurrir, que es la construcción de una represa, el diquis, y los pueblos afectados y los territorios afectados por esta represa, o la futura, o no futura. Después se tiene que tomar en conjunto los derechos a la cultura, de la vivienda, productivos, de las relaciones sociales. Tiene que haber una participación que no sea definida, condicionada, acotada por el Estado, que suele suceder en la praxis. La mala praxis ha sido desde lo grosero de ir a algunas comunidades, en el caso de la Yacu se citaba, decir, preguntar a la gente si quería servicio de salud, hacer firmar y contar con eso como el libre consentimiento y la consulta, ¿verdad? O audiencias pequeñas, o tomar, ahí ya casos más sutiles, tomar un representante específico o confrontar pueblos entre sí. En el caso de la Yacu es importante ver cómo el gobierno adoptó la figura, los pueblos del bloque 23, no me acuerdo bien el número, pero de alguna manera ya incluso en el nombre anticipar que ya estaba de alguna manera asegurado el consentimiento de estos pueblos y enfrentándolos de alguna manera y acusando a Sarayaku como un pueblo etnocéntrico. En ese sentido también habla de la consulta sobre la consulta. Entonces, se tiene que consultar cuando no hay una ley específica. Hoy hay una ley, por ejemplo, en Perú, después de un proceso sangriento, inclusive, y reciente el caso de Bagua, en muchos lugares no hay una consulta, no hay una manera, no hay medios. En el Estado paraguayo, yo ahora soy agente del Estado paraguayo en un proyecto de desarrollo y no tenemos medios financieros para juntarle a la gente y consultarle sobre medidas legislativas, proyectos de desarrollo. Entonces, hay un sinnúmero de impedimentos que no hacen efectiva el derecho de consulta. También habla de una cosa muy importante, la simetría de las relaciones de poder. James Anaya, en el caso de Costa Rica, tiene que haber una paridad, ¿verdad? Y en el caso de Belomonte, en el caso en muchísimos casos no existe, la simetría de poder es inmensa, ¿verdad? En el caso de Huasco Altino en Chile, ¿verdad? Las compañías mineras, está el caso de Río Tinto, que llevó una guerra civil en Papúa Nueva Guinea. ¿Sí? Aquí, como en el derecho laboral, por ejemplo, tiene que haber una manera en que el Estado se hace garante de que la simetría de poder que hay entre las partes intervinientes sea subsanada y de alguna manera también, cuando se habla de la consulta, que se baje a un punto de foja cero, que se empiece a hablar sin tener predeterminada o a priori la expectativa de un resultado en particular. Y desde luego también se habla, uno de los criterios que tenían para aplicar en la cuestión de la revisión de la consulta y también de la Corte se hablaba, por ejemplo, del estudio de impacto medioambiental. No sé si ustedes, alguien que no sea ingeniero, alguien que no sea de alguna rama, los estudios ambientales son sumamente complejos, ¿verdad? Requieren un nivel de profesionalidad, requieren un nivel de estudio que necesariamente muchas veces no pueden ser digeribles en un corto tiempo por la gente. Entonces, en ese sentido es muy importante que haya una asesoría. En ese sentido habla James Anaya en el caso del diquis, de que tiene que haber un acompañamiento técnico para subsanar la paridad. Y quiero decir, para terminar, que en el caso ya que AXA justamente tuvimos que un ataque en su momento era de que las comunidades indígenas estaban subrepresentadas por sus abogados o sus representantes legales, es decir, los no indígenas, y que en ese sentido entonces el gobierno lo que hacía era que quería dialogar directamente con ellos, ¿verdad? Entonces, en ese argumento perverso implicó en algún momento ofrecer, en vez de 18.000, que era lo que reclamaba la comunidad, ofrecer 3.000 hectáreas. ¿Verdad? Y eso a su vez implicó que el líder que estaba llevando adelante la propuesta de algún momento fuera en contra de esa propuesta y fuera inclusive expulsado
en un momento dado de la comunidad. Entonces, es muy importante que la simetría de poder y la capacidad técnica sea acompañada de una manera también imparcial y de buena fe. Muchas gracias, doctor Villagra. Finalizamos con las preguntas dirigidas al doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Bueno, aquí hay preguntas que podrían subsumirse en el tema de desplazados. Hay una gran preocupación por indagar cuál sería la manera como podrían retornar las comunidades indígenas desplazadas o víctimas de la violencia a sus territorios ancestrales. Tengan la seguridad de que en esto estamos dedicados a trabajar todo el tiempo, absolutamente todos los días estamos tratando de tomar medidas e incluso órdenes permanentes al gobierno para planes de salvaguarda, para planes de defensa colectiva de los territorios y de los integrantes de esto, para procesos de autosostenibilidad de las comunidades, etcétera. Pero por supuesto que quienes más dentro de la población desplazada, que ya llega casi a 5 millones de personas, es decir, 1 de cada 10 colombianos sufre del problema del desplazamiento. Dentro de esos, les decía, las comunidades indígenas, porque nosotros sabemos valorar muy bien lo que ellos sienten por la tierra, lo que realmente representa para ellos la tierra, de manera que para ellos no es fácil vivir en otra parte. Nosotros todo el tiempo estamos, e incluso estando acá, estamos trabajando en eso. Ahorita estábamos tratando de explorar con la doctora Lucía cómo hacíamos nosotros para responder, por ejemplo, por la situación de ese albergue en el 20 de julio, donde están arrinconados en este momento decenas de emberacatíos, y una de ellas, una niña, una bebé indígena, murió por falta de suministro de un medicamento. Ellos vienen de Bajadó, en el Chocó, altísimas temperaturas, a un sitio en Bogotá, sin ninguna comodidad de ninguna índole, a muy baja temperatura, y por supuesto están recibiendo enfermedades para ellos totalmente desconocidas. Sus chamanes no son capaces de enfrentar cabalmente las formas como se puede atender los problemas salubres de esta comunidad. Estamos justamente con Lucía trabajando en este momento en cómo hacer para vincular tanto al alcalde, a la alcaldesa de Bogotá, como al gobierno nacional en protección a las comunidades y viabilizarles planos de retorno con la defensa correspondiente, con las seguridades correspondientes, para ver si puede aplicarse de manera preferencial la ley de víctimas en el tema de recuperación de tierras. De manera que en esto, ahí se necesita mucha voluntad política que antes no veíamos. Esto hay que decirlo con claridad. Del año pasado, de finales del año pasado para acá, las cosas han cambiado radicalmente y tenemos la posibilidad de trabajar con un gobierno en el que se ve la necesidad de, ahora sí, responder cabalmente por las decisiones de la Corte. No se trata de tomar del pelo, de estar aparentemente cumpliendo y en el fondo maltratando a las comunidades. No, ahorita estamos recibiendo, así les moleste de pronto a ellos. El ministro Vargas Lleras se queja constantemente en público que nunca tuvo jefes, y ahora que lo nombraron ministro, supuestamente el ministro más poderoso del Estado, ahora tiene 2 jefes, que son el presidente de la República, su jefe natural, y la Corte Constitucional, porque él no sabía que la Corte le daba tantas órdenes como las que ha tenido que acatar con relación a este tema de la protección a la población desplazada. Otra pregunta habla de la del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que en qué consiste y qué es lo que se ha hecho. Yo creo que si algo se ve en la jurisprudencia de la Corte en estos 18 años es el respeto por la libre autodeterminación de los pueblos. Aquí en cada decisión, en cada discurso constitucional, se ha llegado a la conclusión de que hay, desde luego, tensiones, que hay una tensión entre el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural y la consagración de derechos fundamentales, porque por supuesto que no es fácil decir
que haya libre autodeterminación cuando la posición, el colectivo mayoritario tiene a su vez sus formas de expresarse. Esa libre autodeterminación se ve mucho en las decisiones de la Corte cuando se dice que, por ejemplo, qué casos debe asumir la jurisdicción indígena, cómo deben respetarse los derechos colectivos sobre la tierra, qué importancia tiene el derecho colectivo de esas comunidades, etcétera. Pero yo creo que en eso la Corte se ha sido muy prolija. Y finalmente hay otra que dice qué efectividad tiene la consulta previa cuando esta no es vinculante para los gobiernos, convirtiéndose en un requisito formal. No. Yo creo que si en algo tenemos que ser tajantes es en este tema de la consulta previa. Yo les estaba diciendo al culminar los 25 minutos, les estaba diciendo que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles desde decretos, leyes, tratados internacionales, preconstitucionales y constitucionales, actos legislativos y códigos completos que se han caído. ¿Por qué? Por falta de consulta previa. De verdad que este tema sí es vinculante, nada de formal. Sí, yo a este tema le tengo bastante afecto, porque tal vez el primer gran debate que yo gané en la Corte fue el tema de consulta previa, y era el tema del Estatuto de Desarrollo Rural, que era como la hora cumbre ya del ministro de Agricultura, que estaba hoy en problemas, que la hora cumbre era su Estatuto de Desarrollo Rural, y ese código se cayó de manera muy forzada. Claro, la votación fue 5-4, yo llevaba 15 días ahí en la Corte, pero el trabajo que se hizo cuando lo recibimos tenía una votación 3-4, es decir, solamente había 3 magistrados que optaban por declarar inexequible la norma. Eso lo logramos transformar después de un gran debate en el que el conjuez Rodolfo Arango Rivadeneira fue un muy buen conjuez en el trabajo que realizamos ese día, y finalmente se cambió un poco la tendencia y la votación, repito, quedó 5-4, pero finalmente el Estatuto de Desarrollo Rural, que era más o menos modelo Carimagua multiplicado por todo el país, finalmente se declaró inexequible. ¿Con base en qué? Con base en la necesidad de la consulta previa. ¿Y cuál fue el gran argumento del que nosotros nos valimos? Decir que este no es ningún requisito de forma ni de procedimiento legislativo. Y si no es un requisito formal ni de procedimiento legislativo, eso tiene varias garantías. Primera, es un requisito material. Por ende, si es material, tiene que darse antes de que empiece el trámite legislativo. Los gobiernos, con su iniciativa legislativa, tienen que hacer la consulta de las medidas o administrativas o sobre todo las legislativas, pero antes de que empiece el trámite en el Congreso, porque ¿de qué sirve consultar a las comunidades indígenas? Eso sería, violar el principio de buena fe que habla el convenio 169 de la OIT. ¿De qué sirve consultarles cuando ya está en trámite esto? Que van a lograr que se cambie, por ejemplo, una parte del articulado. ¿De qué sirve eso si posteriormente la Corte tiene que declarar inexequible por haber vulnerado principios que son caros al procedimiento legislativo, identidad relativa flexible, principio de consecutividad, principio de no agotamiento de los 4 debates, etcétera? Entonces, de nada serviría. Por ende, la Corte dijo tajantemente en esa sentencia C-175 de 2009 que este es un requisito de índole material. Y segundo, ¿cuál es la gran ventaja? Que este sea un requisito sustancial y no formal, nada que ver con el trámite legislativo, que esto no tiene la caducidad de 1 año. Y si no tiene la caducidad de 1 año que acompaña a los vicios formales de procedimiento, yo creo que toda la sociedad, pero sobre todo los defensores de los derechos de las comunidades indígenas, tienen ante sí una imprescriptibilidad de una falta de caducidad al servicio de esa causa para que ataquen, censuren los actos correspondientes. Por ende, la consulta previa, sigo diciendo, es tal vez el arma fundamental con que cuentan las comunidades indígenas para que no sean agredidas ni por las multinacionales ni por el propio gobierno, a pesar
de que, repito, aquí hace mucha falta que haya voluntad política de los gobiernos para hacer respetar ese convenio 169 de la OIT. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y todas, a los panelistas y a ustedes por sus excelentes preguntas que generaron un debate tan interesante. Agradecemos a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora, la doctora Beatriz Londoño Toro. Damos por terminado el segundo día del Seminario Internacional Experiencias Comparadas, fortaleciendo la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial. Les agradecemos su asistencia y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con los paneles números 8 y 9 sobre víctimas y reparaciones. Les informamos que el registro será a partir de las 7:30 de la mañana. Muchas gracias.